Agradecemos al secretario de Gobierno de esta Ciudad de México, a César Cravioto, que nos tome la comunicación en tiempo real. Secretario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Enrique, ¿cómo estás tú? A la orden. Pues escuchábamos ya la posición de los integrantes de esta coordinadora de trabajadores de la educación. No se van de la Ciudad de México hasta que se cumplan las condiciones que han propuesto el gobierno federal. ¿Cuál es el plan desde la Ciudad de México, pues, para evitar que el asunto termine por colapsar la vida de los habitantes de esta capital? Bueno, hemos estado atendiendo temas justamente de movilidad. Hoy en los 3 puntos que tenían alrededor, o más bien en las laterales de periférico, pues logramos eh, que no cerraran los carriles centrales de periférico, porque el periférico pues, es tal vez la vialidad más importante o de las más importantes que tiene la ciudad. En otros puntos como Avenida Chapultepec, eh, tenemos más complicación. En Avenida Morelos, por ejemplo, donde hay otra televisora, otro medio de comunicación, tenemos cierres intermitentes. En algunos momentos cierran, en otros momentos liberan, y así estamos. Y bueno, pues mientras no haya ahí un acuerdo o no o decidan dejar la ciudad, pues Sí. estaremos así los próximos días. Sí, el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Fadlalá Cavani, había informado que pues ya son 3.500 los policías que resguardan estos puntos a los que se refería, secretario, da una declaración que pues parece poco sensible, digamos, con las frustraciones de los habitantes de la Ciudad de México, diciendo que pues los habitantes de la capital ya saben cómo llegar, que no hay problema, que pueden utilizar el metro para ir a hacer sus compras, para llegar a los lugares que están bloqueados, y que pues ahora sí que nos adaptamos o fregamos, por decirlo de otra manera. ¿Es la posición oficial del gobierno de la Ciudad de México? No, por supuesto, toda la solidaridad con los habitantes de la ciudad que han sufrido estas afectaciones. Decirles que el gobierno de la ciudad está trabajando para que las afectaciones sean las menores posibles, pero que pues no está tampoco en nuestras manos el lograr que no haya una sola afectación. Nosotros estamos informando, vamos a seguir informando con antelación en los días que vayamos teniendo información de a qué puntos irán, para que la gente pues sí vea las rutas alternas Sí, que se con la puedan información. tener. Ujú. Así es, con información previa, y también decirles que buscamos y ayudamos a que pueda ser los menores días posibles Sí. de la estancia de los maestros aquí en la ciudad. Finalmente, estamos platicando con César Cravioto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Finalmente, secretario, ¿hay un límite en estas expresiones de manifestación de inconformidad en el que se debe restablecer el orden, la ley, sin, como me parece, hay un amplio consenso, caer en la represión? Es decir, si se empiezan a dañar instalaciones, infraestructura esencial como la toma del aeropuerto el viernes pasado, si empieza a escalar esto no solamente en ejercer el derecho a la libre manifestación, sino en atropellar los derechos y las garantías del resto de la población, afectando físicamente, violentando, vandalizando instalaciones esenciales. ¿Hay ahí un plan para actuar, o es básicamente, pues hasta que no se solucione esto, tienen vía libre los maestros? No, no, bueno, por ejemplo, el ejemplo que pones del viernes pasado, que también fue muy complicado por lo del aeropuerto. Los datos que da la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es que el 97% de los usuarios del metro, digo, del aeropuerto ese día, eh, tomaron su vuelo o llegaron a la ciudad. Uh -huh. Sí, con afectaciones, porque tuvieron que llegar con más tiempo de antelación o tuvieron que caminar, obviamente,
subir un puente Sí, sí. más pesado, etcétera. Pero digamos que el operativo que se montó ayudó a que solo, digamos, el 3% de los usuarios Sí, bueno, ese que día fueron más de del 3,000. No, aeropuerto suena poco en el porcentaje, pero fueron más de ya, 3,000. ya en los casos son más de 3,000 casos de personas afectadas directamente. Sí, pero 97,000, Sí, 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 sí. digamos que sí tomaron su vuelo o sí llegaron a la Ciudad de De acuerdo. México. Entonces, pero obviamente pues estamos trabajando. Hoy, por ejemplo, que logramos resguardar los carriles centrales de periférico, por supuesto que sí hay afectaciones, pero no las mismas que si se hubiera concretado el cierre Por de supuesto. las áreas centrales de periférico. Entonces sí estamos trabajando como gobierno de la ciudad, que no piense la ciudadanía que no estamos haciendo nada y esperando a que las afectaciones sean menores. No, si hay operativos, si hay trabajo y sí estamos logrando que en algunas zonas la afectación sea menor de la que pudiera realizarse. Entonces, comprendemos la situación que está viviendo la ciudad, entendemos la situación de la afectación de los ciudadanos y decir que estamos trabajando para minorar lo más posible estas afectaciones. Pues ahí está, secretario de Gobierno, el secretario César Cravioto en la Ciudad de México. Como siempre, gracias por esta comunicación en tiempo real. Muy buenas tardes. Saludos, Enrique. Bueno, ahí tiene la información directamente desde la autoridad en la capital ante pues lo que sigue ocurriendo en torno a las movilizaciones de la gente y probablemente seguirá ocurriendo, ya lo advirtieron, no se van a ir hasta que no se cumplan estas demandas, hasta que no exista un diálogo directo, solo, dicen, con la presidenta Claudia Sheinbaum. No quieren el diálogo ni con el secretario de Educación ni con la secretaria de Gobernación, quienes han estado ahí para las mesas de diálogo. Hacemos pausa, regresamos con más información en tiempo.